El tema que vamos a hablar es acerca de la pandemia COVID-2019. Para poder entender un poco más acerca de este virus, tenemos que tener en cuenta ciertas características generales, como la historia, los antecedentes, el genoma, los síntomas y el tratamiento. Vamos a crear una línea de sucesos para poder entender un poco más acerca de su historia. En primer lugar, tenemos que en diciembre del 2019 hubo un brote de neumonía desconocida que sucedió en Wuhan, China. Para el 31 de diciembre, muchos pacientes empezaron a acudir a los hospitales con los mismos síntomas y se realizó una historia clínica en la cual se detectó que todos esos pacientes pertenecían a un mismo lugar de trabajo que correspondía a un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan. Para el 1 de enero se cerró este centro para poder empezar con una investigación. El 7 de enero los científicos chinos aislaron el virus de estos pacientes y realizaron la secuencia de su genoma. Para el 12 de enero del 2020, la OMS le puso un nombre a este virus denominándolo 2019 nCoV, N por novel, de nuevo coronavirus, debido a que el 80% de su genoma correspondía a un virus que ya se había descrito anteriormente. Para el 30 de enero del 2020 se declara como emergencia sanitaria y que se deben de preocupar a nivel internacional, y para el 1 de marzo ya se declaró una pandemia. En cuanto a este virus, tenemos que pertenece a la familia Coronaviridae, de la subfamilia Ortoviridae, del orden Nidoviridales, y tiene una forma de esfera de la cual brotan espículas, lo cual le da su nombre de coronavirus porque tiene una forma de corona. En cuanto a los virus que existen, se denominan 7 virus, de los cuales 4 son de la familia HCOV, que son el 22.9E, el OC43, el NL63, HKUI, y 3 que se han conocido por otras pandemias como el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el que estamos viviendo actualmente. En cuanto a las otras pandemias que se presentaron en forma anterior, tenemos en primer lugar el SARS-CoV. Este inició en el sur de China. Apareció en el año 2002 en el mes de noviembre. Se identificaron alrededor de 8.400 casos y se extendió por 26 países de Asia, Europa y América. Se contaron alrededor de 800 muertos y su letalidad fue del 9.6%. En cuanto a la siguiente pandemia, que es el MERS-CoV, este tuvo su origen en el Oriente Medio, en el año 2012. Se detectaron 2.500 casos y llegó a países como Asia, Europa y África y Norte de América. También se contaron 850 muertos, pero su letalidad fue mucho mayor, de 34.5%. En cuanto al genoma de este virus, tenemos que tener en cuenta que este codifica 4 proteínas estructurales, que son la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N. De estos de aquí, la más importante es la proteína S, debido a que por esa proteína el virus entra a la célula y se dirige hacia el receptor del cual va a estar vinculado. El receptor que los científicos han denominado que tiene mayor afinidad con este virus es el receptor ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. La proteína E y la proteína M son proteínas estructurales que permiten que el virus tenga una bicapa lipídica. Y la proteína N es quien ayuda también a que el virus se replique dentro de la célula. En cuanto al mecanismo de transmisión, se ha confirmado que el origen de este virus es de origen animal en los murciélagos. Sin embargo, este de aquí puede llegar hacia los humanos mediante hospedadores intermediarios. Cuando llega al humano, el humano puede tener 3 etapas de infección. En la primera es la presión del patógeno sobre el huésped, es decir, la cantidad del virus que interactúa con el ser humano. En la segunda etapa se miden las posibilidades de exposición viral. Y en la tercera etapa interfieren los factores genéticos, fisiológicos e inmunológicos que van a determinar la gravedad de la infección que puede padecer el paciente. La infección de humano a humano está comprobada y se da mediante que una persona que está infectada por el virus puede estornudar, puede toser o incluso puede hablar. Mientras que hace esto, expulsa pequeñas gotas en las cuales contienen las micropartículas del virus y pueden llegar a contagiar a una persona. Por lo tanto, no se recomienda el saludo ni tampoco tocar superficies que puedan estar contaminadas con este virus. En cuanto a la patogenia, tenemos que tener en cuenta que la infección empieza cuando el virus se une a los receptores ECA2. Estos de aquí se fusionan con la membrana celular
Este ingresa a la célula y por medio de exocitosis empieza la replicación viral produciendo la infección. En cuanto a los escenarios de transmisión que se pueden dar a nivel comunitario, tenemos tres tipos. El escenario 1, denominado de importación, porque los casos se dan debido a que una persona se encontraba en un lugar de alto contagio y regresó a su país de origen o a su ciudad de origen y trajo consigo el virus. Por lo tanto, solamente va a haber brotes familiares debido a que su círculo familiar se va a contagiar. En el escenario número 2 hay una dispersión comunitaria. En este caso, los brotes de comunitario empiezan a surgir y hay una transmisión de tercera generación, debido a que el círculo empieza a aumentar. Mientras que en el escenario 3 ya es epidémico, porque se han perdido cuenta de los casos dentro de cada familia o incluso aparecen casos mucho más aislados de los viajeros. En cuanto a los casos en el mundo, el último reporte menciona que hay 4.836.329 casos, y los países más afectados son Estados Unidos, Rusia, Brasil, Reino Unido y España, y se han contado 319.213 fallecidos. En cuanto a la epidemiología en nuestro país, se han contado 33.582 casos, 3.433 recuperados, y en cuanto a los fallecidos, 2.799 han sido confirmados por COVID-19, mientras que 1.667 fallecidos son de posible COVID-19. Ahora vamos a hablar sobre el periodo de incubación. Según la OMS, ha declarado de que esta infección se da a partir de 14 días post-exposición. Y también han habido investigadores que han dicho que la media sea entre 5 días. Aún así, han habido investigaciones en China que han declarado que hay casos en que se puede producir de 26 a 27 días después de la exposición. Aquí también he colocado una tabla de comparación en la que describimos también con diferencia en la ébola, que sea un periodo de incubación de 2 a 21 días, el MERS-CoV, que ya también presentamos, de 2 a 14 días, el SARS-CoV de 3 a 10 días, y el sarampión de 10 a 14 días. Bueno, ahora en cuanto al espectro de gravedad, tenemos que esto aquí va a depender de la carga viral y el paciente en cuanto a sus factores de riesgo. Se ha descrito que ha habido también infecciones no sintomáticas, se han reportado, pero no se ha medido la frecuencia en que se ha dado en los pacientes. Y asimismo, hay pacientes que tienen ya infección sintomática, en que se han descrito una enfermedad leve, moderada o crítica. Se realizó un estudio en el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, en que aproximadamente se tomó la muestra de 44.500 personas con infección confirmada de COVID, en la que se decretó que el 81% tenían una infección leve, es decir, tenían neumonía o no, pero leve. Grave en un 14%, en que los pacientes ya presentaban en pruebas de imágenes una afección pulmonar de más del 50% o presentaban hipoxia con disnea. Y solo un 5% de estos pacientes ya presentaban insuficiencia respiratoria o una afección a nivel organismo completamente. Y se dice que solo el 2.3% tiene letalidad esta infección. Ahora, cabe mencionar los factores de riesgo. Es importante saber los factores de riesgo debido a que estos son los que van a determinar también en el pronóstico del paciente. Como ya mencioné, solo es el 2.3% de pacientes que tienen una enfermedad grave. Y es debido a que pueden padecer distintas enfermedades como enfermedad cardiovascular, pueden tener hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, cáncer, especialmente los cánceres de tipo hematológicos, cáncer de pulmón o metástasis. La obesidad también se ha visto un pronóstico de mal pronóstico debido a que los obesos tienden a producir mayor citoquinas inflamatorias que asimismo perjudican el pronóstico del paciente, empeorándolo mucho más rápido. También tenemos ciertas características de laboratorio que se pueden asociar a un peor pronóstico. Entre estas tenemos la linfopenia, enzimas hepáticas elevadas, la elevación del lactato deshidrogenasa, marcadores inflamatorios elevados como la proteína C reactiva o la ferritina, el dímero D elevado mayor a 1 microgramo sobre mililitro, tiempo elevado de protrombina y troponina elevada.
En cuanto a los síntomas reportados en la mayoría de los casos a nivel mundial, especialmente en China, en Italia, en Estados Unidos, en España, se ha descrito que el 90% de los pacientes han presentado fiebre. Asimismo, han presentado un 70% fatiga, un 40% anorexia, tos en un 59%, mialgia en 35%, disnea en un 30% y producción de esputo en 27%. Aún así, han habido otros estudios que se han realizado en que han descrito la aparición de otros síntomas agregados, es decir, nuevos síntomas que no se habían reportado previamente. Ya, entre estos tenemos síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea. Inclusive se han reportado casos de pacientes que presentan anosmia y geusia como síntomas predictores de que estas personas ya están infectadas y que la infección recién está comenzando. Asimismo, han habido casos en que hay aparición de erupciones maculopapulares, urticariales o vesiculares, especialmente en pacientes pediátricos o jóvenes adultos. También hay que tener en cuenta que los pacientes que han tenido los factores de riesgos previamente yo que los mencioné, es probable que tengan una complicación. Y entre estas tenemos a la más común, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es la que se presenta en la mayoría de los pacientes. Aún así, han habido estudios, especialmente en Estados Unidos, en que se han reportado pacientes que tienen complicaciones con arritmias, lesiones cardíacas agudas y shock. En Italia también se han realizado otros estudios en que pacientes no necesariamente con factores de riesgo y menores, o sea, es decir, jóvenes menores a 50 años de edad, han presentado casos de tromboembolia pulmonar y accidente cerebrovascular agudo. Asimismo, se han reportado casos que post-infección, post-contagio, han presentado de 4 o 5 días después la aparición del síndrome de Guillain-Barré. Asimismo, han habido casos del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes que también terminan con inflamación a nivel multiorgánico. Bueno, continuando con el diagnóstico, tenemos que primero que nada la toma de muestra y el envío adecuado debe ser ya por personal capacitado y teniendo en cuenta todas las instrucciones de bioseguridad, incluyendo también el uso de equipos de protección personal adecuados para las precauciones estándar de contacto y de transmisión aérea. En particular, el personal debe tener una buena higiene de manos, usar bata, respirador o mascarillas como N95 o FFP2, protección para los ojos como gafas o faciales, protectores faciales y guantes. Las muestras respiratorias deben de ser tomadas mediante el tracto respiratorio inferior, incluidos el esputo, el lavado broncoalveolar y el aspirado traqueal. Sin embargo, cuando la toma de una muestra del tracto respiratorio inferior no es posible, las muestras del tracto respiratorio superior también son útiles. En general, se recomienda las tomas de hisopados nasofaringeo y orofaringeo. Si el muestreo de contactos asintomáticos se considera en las guías nacionales, las muestras de las vías respiratorias superiores se prefieren para la toma. Los envíos de muestras deben de ser mantenerlas refrigeradas a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados, enviarse al laboratorio donde serán procesadas dentro de 24 a 72 horas de la toma, y si no puede enviar la muestra dentro de este periodo, se recomienda congelarlas a 70 grados centígrados o menos, hasta que se envíen asegurando que se mantenga una cadena de frío. Los hisopos se colocan en la solución salina estéril en un lugar medio de transporte viral. El envío debe ser expedido y también con el nombre del paciente. Luego tenemos los diferentes tipos de muestras. Tenemos test de ARN, tenemos test inmunológicos de antígeno-anticuerpos y tenemos test rápidos antígeno-anticuerpos. Los test de ARN son de reacción de cadena polimerasa o PCR, se cuantifican en tiempo real la detección del material genético del SARS-CoV-2 en distintas muestras biológicas clínicas. Las muestras más utilizadas son las nasofaringeas en una positividad del 63% y las orofaringeas positividad del 32%. Se puede encontrar positividad hasta el cabo de 3 semanas tras el inicio de la enfermedad. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Pues ya teniendo en cuenta los materiales de bioseguridad para la persona que se le va a tomar, vamos a colocar los hisopos nasofaringeos
Ya estos son más estrechos y flexibles que los orofaringios. Los hisopos se introducen en una de las fosas nasales, se desplaza hasta el suelo de la cavidad nasal, siguiendo el tabique nasal, la nasofaringe. Se gira con suavidad entre 5 y 10 segundos y se debe introducir el hisopo por la muestra y cerrar el tapón. Las muestras se embalan en los contenedores homologados bajo normativa y sustancias biológicas de clase B y se transportan en frío de 40 grados centígrados. ¿Cómo debe interpretarse la prueba? Pueden existir falsos negativos, tanto como pueden existir falsos positivos. Los falsos negativos ya pueden ser dados por una muestra inadecuada, o sea, una cantidad escasa. Hay errores preanalíticos, eso quiere decir un mal etiquetado de la muestra. Hay también poca eliminación del virus por el estadio del proceso viral y en el caso, por así sea, que el paciente sea asintomático, presintomático o posasintomático. El transporte también puede estar inadecuado, o sea, eso quiere decir que no se mantiene una cadena de frío. Puede existir falsos positivos, hay un error preanalítico en el etiquetado de muestra a lo largo del proceso y la contaminación cruzada entre la muestra durante el procesamiento. ¿Cuál es la estrategia más eficiente para el diagnóstico del COVID-19? Pues hemos reunido varias características como son la clínica, la epidemiología y las imágenes, como el TAC. Los test inmunológicos, antígeno-anticuerpo, tenemos que en el antígeno es un test de diagnóstico. La muestra debe ser nasofaringea, el equipamiento es de laboratorio test cuantitativo y se detecta proteínas del virus. La prueba es de infección activa. En cambio, en la de anticuerpo, el test es de cribado, la muestra es en sangre, el equipamiento es laboratorio, es un test cuantitativo que destaca anticuerpos producidos frente al virus durante los primeros 7 días aproximados del inicio de los síntomas. En un 40% los pacientes presentan anticuerpos detectables. La detección de anticuerpos después del día 7 de inicio del contacto previo con el virus, pero no confirman la excreción del virus. Eso quiere decir que no se sabe si es que la persona tiene o no lo tiene todavía en ese momento. Por otra parte, en ensayos basados en la detección de anticuerpos IgM y IgG, ya también pueden ayudar a investigar un brote en curso y realizar estudios de cero prevalencia. Eso quiere decir que tras la infección se pueden generar anticuerpos de tipo IgM, los cuales se elevan al día número 5 a 7 tras la infección del test. Estos se pueden detectar mejor de 8 a 14 días, pasado de los 15 a 21 días aparecen los anticuerpos IgG. Estos ensayos no deben de ser usados para descartar un caso durante los primeros días de la enfermedad, pues es una prueba indirecta y de inmunidad o enfermedad activa o pasada. Los test rápidos, basados en la reacción antígeno-anticuerpo, duran alrededor de 10 a 15 minutos la toma. Pueden haber diferentes tipos de técnicas, como son la técnica de aglutinación indirecta o pasiva, inmunofluorescencia, enzimoelectrofluoresis y método inmunométricos, inmunomatografía. De estas, tras la más comúnmente es el diagnóstico rápido por el SARS-CoV-2 son las enzimoinmunodiálisis, ELISA y sobre todo la inmunocromatografía flujo lateral. El antígeno es también un test de diagnóstico, la muestra debe ser nasofaringea, el equipamiento o sin cuerpos portátiles junto con el paciente. El test es cualitativo, o sea, se puede ser positivo o negativo basado en inmunoensayos y detectan las proteínas del virus. Es una prueba de infección activa y en cambio el anticuerpo es el test de cribado, muestra de sangre, el equipamiento con o sin equipos portátiles junto al paciente. El test en cambio es cualitativo, positivo o negativo, detecta anticuerpos y debe realizarse los primeros 7 días del inicio de los síntomas. ¿Cómo van a ser tomadas estas muestras? Pues la persona que las va a realizar, pues no, ya anteriormente hemos hablado acerca del equipo de bioseguridad, vamos a hacer una toma en el dedo índice, ya en el cual vamos a sacar un par de gotas de sangre, luego vamos a poner un pequeño reactivo y vamos a esperar un tiempo, pues no, como ya anteriormente he dicho, de 10 a 15 minutos. Entonces, en este momento vamos a ver sus resultados, tanto del IgG y el IgM, si en algún momento, pues no, estuvo o no activo el virus en nuestro cuerpo. En cuanto al tratamiento, cuando nos presenta un caso sospechoso o una persona viene a nuestra consulta, debemos de conocer como que puntos básicos que
podemos hacer, como por ejemplo, cuando un paciente tiene una dificultad respiratoria, hipoxia o shock o una saturación de oxígeno menor al 90%, debemos de proporcionarle oxígeno. También hay que tener mucho cuidado con la fluidoterapia, porque principalmente cuando los pacientes tienen una insuficiencia respiratoria, pero no hay evidencia de shock, y nosotros administramos fluidos, se dice que esto empeora la oxigenación. También en casos de sospechas de sobreinfección bacteriana debemos de proporcionarle al paciente antimicrobianos o antibióticos, y también debemos de considerar las comorbilidades del paciente para dar un mejor tratamiento, y no hay que administrar corticoides sistémicos en caso de que el paciente no lo requiera. En la profilaxis se dice que aquí utilizamos la hidroxicloroquina. Primero, en el personal sanitario que tiene un contacto directo con pacientes confirmados de COVID, se da 400 miligramos BID, seguido de 400 miligramos cada semana durante las siguientes 7 semanas. Luego, el personal sanitario que está en contacto de primera línea con casos sospechosos de COVID, se le administra la misma dosis. Y en cuidadores domésticos que tienen a su cuidado pacientes asintomáticos pero confirmados con laboratorio, se le administra 400 miligramos 2 veces al día, seguido de 400 miligramos cada semana por las siguientes 3 semanas. Y hay que tomar en cuenta que no hay que administrar hidroxicloroquina en pacientes menores a 15 años o que tengan dolencias cardíacas o retinopatías. Y hay que tener muy en claro, y hago hincapié en que no existe datos científicos que permitan recomendar un tratamiento específico para tratar el COVID. Y aquí vamos a clasificar a pacientes en COVID leve, grave o crítico. Cuando los pacientes tienen un COVID leve o que son asintomáticos, cuando son asintomáticos no se debe dar tratamiento, pero sí es necesario aislarlos. Pero si los pacientes tienen síntomas leves, se los debe tratar con antipiréticos para bajar la fiebre, como el paracetamol. Y también debemos de reconocer los signos de alarma y debemos de informarle al paciente si él presenta los signos de alarma como disnea, que retornen al centro de salud. En cuanto a la neumonía grave, tenemos al lopinavir o al ritonavir en presentaciones de 200 a 500 miligramos, se lo da esto 2 veces al día, vía oral. Y debemos, antes de administrarlo, hay una hacer una serología previa de VIH, y el principal efecto colateral es la diarrea. También podemos usar cloroquina de 250 miligramos o hidroxicloroquina de 200 miligramos 2 veces al día. Y cuando administramos estos medicamentos, previamente debemos realizar una evaluación cardiológica y un electrocardiograma. En una neumonía moderada tenemos que utilizar cloroquina 250 miligramos 2 veces al día vía oral, y esto no se lo deben dar a pacientes con retinopatía o déficit de glucosa 6-fosfato o con alteración del segmento QT. O hidroxicloroquina en presentaciones de 200 miligramos 2 veces al día vía oral, más acitromicina. Y como ya lo dije, previamente debemos realizar una evaluación cardiológica y un electrocardiograma. En pacientes que se deterioran hemodinámicamente y presentan shock séptico, estos ya están clasificados como pacientes críticos. Se recomienda el uso de cristaloides como el lactato de Ringer, o si no lo tienen, cloruro de sodio al 0.9%. Y hay que evitar el uso de soluciones hipotónicas. Entre los medicamentos vasoactivos debemos de dar en los adultos noradrenalina como primera opción. En pacientes adultos con evidencias de disfunción cardíaca hay que agregar dobutamina, y el agente vasopresor de elección para niños se sugiere la epinefrina o norepinefrina. Dentro de la inmunidad pasiva, la Organización Mundial sugiere el uso de plasma o suero de pacientes convalecientes cuando no existen vacunas o tratamientos farmacológicos. La dosis que recibieron estos pacientes son entre 4 a 5 mililitros kilogramos, y se ha observado mejores resultados para el tratamiento con plasma cuando este se administra, pero en fases tempranas de la infección. Bien, ahora para continuar vamos a hablar acerca de la prevención y control de las infecciones por el nuevo coronavirus. Bien, debemos de tener en cuenta que lo primero que debemos hacer es tener un control universal
de la fuente, ¿ya? Esto nos referimos principalmente de la nariz y de la boca. Hay que hacer una identificación temprana de los casos que puedan ser sospechosos y realizar el correcto aislamiento. El uso y el uso adecuado de los equipos de protección personal y hacer una desinfección ambiental. Bien, en cuanto a las medidas que se deben de tomar así a grosso modo para pacientes y personal sanitario, tenemos que para los pacientes deben estar sometidos constantemente a pruebas de detección de clínica que podría ser compatible con el coronavirus y asimismo designarlos y separarlos en ciertas zonas separadas de otros pacientes, ¿no? Con una mínima de distancia de 2 metros. En cuanto a los trabajadores de la salud, estos se deben de regir según las políticas de la institución donde se encuentran, pero de forma general ellos se deben de estar monitoreando entre ellos constantemente para ver y identificar si existe algún síntoma. Y el uso correcto de los equipos de protección personal. Bien, en cuanto a las precauciones estándar, que no vendrían a ser más que aquellas que se aplican en cualquier momento sin tener la información o la certeza de que un paciente tiene alguna condición o si que no la tiene, ¿ya? Para este lavado que de manos tenemos que ir 5 momentos, ¿ya? Para una mnemotecnia sería 2 antes y 3 después. Antes de tocar a un paciente, antes de realizar cualquier procedimiento que requiera asepsia, después de haber estado expuesto a los líquidos corporales del paciente, después de haber estado en contacto con el paciente y después de haber estado con algún elemento del entorno del paciente. Bien, aquí tenemos 2 imágenes, ¿ya? En el de la izquierda es el lavado de manos con agua y con jabón, y en el de la derecha es un lavado, es mediante alcohol gel, que es totalmente válido, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo vemos cuando usamos uno y cuando usamos otro? Pues principalmente si vemos las manos visiblemente sucias. Si las vemos sucias, aplicamos agua con jabón. De ser lo contrario, podemos usar alcohol gel, ¿ya? Vemos que cada uno tiene una serie de pasos. El de manos tiene 11 y el de alcohol gel tiene 8. La finalidad de estos pasos es intentar cubrir prácticamente la totalidad de la superficie de la mano. ¿Cuánto debe de durar un lavado de manos con agua y con jabón? De 40 a 60 segundos. Por el contrario, del alcohol gel, de 20 a 30 segundos. Algo importante es que cada 3 lavados de manos, o sea, cada 3 utilizadas de alcohol gel, se debe de realizar un lavado de manos con agua y con jabón. Esto debido a que después de 3-4 lavadas con alcohol gel, vamos a ver que la mano, la textura cambia y vamos a estar arrastrando constantemente suciedad. Entonces, por lo tanto, es contraproducente. Bien, pasamos a la higiene respiratoria. Esto no vendría a ser más que una serie de costumbres que deberíamos estar adquiriendo, ¿no? Principalmente para la población, en los que cuando veamos que se vaya a toser o se vaya a estornudar, usar un pañuelo o si no la parte interna del codo, ¿ya? Después de usar un pañuelo, igualmente nosotros nos tenemos que lavar las manos o en cuyo caso realizar la desinfección. Bien, el establecimiento de salud debería ofrecer mascarilla quirúrgica a todos los pacientes en los que principalmente se encuentran en zonas públicas, en salas de espera o en los grupos que están separados según si son sospechosos, si no son sospechosos, ¿ya? También distribuir de forma estratégica información que le brinde a los pacientes para que estén constantemente al día en cuanto a cómo es que se debe de lavar las manos, cómo se debe hacer una correcta higiene respiratoria. El equipo de protección personal no consiste más de una serie de elementos que nos sirven tanto de forma individual o de forma conjunta para tal de ejercer una barrera
en cuanto a la persona que lo está usando y al entorno, ¿ya? Esto para tal de disminuir la transmisión de procesos infecciosos. Bien, entre esto tenemos la bata desechable, que esta se utiliza principalmente para cubrirnos o proteger la ropa que tenemos de salpicaduras de sangre o cualquier tipo de secreción o excreción. Esto principalmente se utiliza principalmente en los pacientes aislados por contacto, ¿no? Tenemos las mascarillas quirúrgicas. Estas se encargan de proteger tanto la nariz como la boca, ¿ya? Pero vemos que nos protegen es de adentro para afuera. O sea, cuando nosotros exhalamos, emitimos una serie de partículas que por lo general son, entre ellas, se van a cargar, por lo tanto, de filtrar aquellas que son por encima de 5 micras, ¿ya? De tal forma que se pegan o se quedan atrapadas en la parte interna de la mascarilla y con lo tanto no pueden salir. Tenemos también los respiradores de protección de filtración mínima N95 que se denominan así básicamente porque tienen la capacidad de filtrar el 95% de las partículas que tienen un tamaño entre 0.1 y 0.3 micras. ¿Ya? Vemos que estas nos cubren de afuera para adentro. ¿Ya? Por lo tanto, ayuda más a la persona que lo está usando. Del mismo modo, también encontramos otras, como la FP, que estas básicamente corresponden a las que se comercializan más que nada por Europa, ¿ya? Encontramos de 3 tipos, la 1, 2 y la 3. La Organización Mundial de la Salud establece que la equivalencia de la N95 principalmente sería la FPP2, que tiene un filtrado del 94%. Pero de igualmente también se podría llegar a usar la FPP3, que tiene un filtrado del 98%. Bien, factores clave para que el respirador sea efectivo. Bien, para hacer esto debemos tener en cuenta que nos debemos de colocar correctamente en el momento de la exposición, ¿no? Muchas veces vemos como las mascarillas están de forma incorrecta puestas. Debemos de asegurarnos que a nivel de la nariz esté ajustada, ¿ya? No llevarlo de forma en que la nariz quede descubierta o que la barbilla quede descubierta, ¿no? Todas las zonas deben estar cubiertas. Asimismo, debemos ver de que esté ajustado, ¿ya? Que no haya filtraciones de aire. Y como dije, debe haber debe ser una mascarilla que filtre un 95% de las partículas de aire. Bien, ¿cómo nos colocamos de forma correcta una N95? Como lo tenemos en la imagen de la izquierda, lo cogemos de la parte anterior, nos lo colocamos en la cara y procedemos a colocarnos los elásticos para atrás. Y después ajustarlo bien a nivel de la nariz, ¿ya? Para que se acomode a nuestra nariz. Una vez colocado, debemos de hacer la comprobación si es que en verdad está bien puesto, si es que está bien ajustado. Esto lo hacemos mediante 2 puntos, ¿no? Que sería la ejerción de presión negativa, principalmente, o sea, absorbiendo el aire, ¿ya? Pero poniéndonos las manos en la mascarilla para ver si es que existe la filtración. También se puede ver como cuando hacemos la presión negativa, la mascarilla se puede llegar a hundir un poquito y es porque estamos colocados de forma correcta. En el momento de que pase esto, pasamos a hacer presión positiva, o sea, exhalamos y vamos a ver cómo este bultito vuelve otra vez a la normalidad y nos vamos a sentir que exista presencia de filtraciones. Entonces estamos frente a una mascarilla que está correctamente puesta. De ser el caso que no está bien puesta, deberíamos solicitar ayuda o en cuyo caso que el material esté mal, cambiarlo por otro. Bien, también encontremos las monogafas, que estas impiden el contacto
de salpicaduras, aerosoles de las gotitas a la mucosa conjuntival. Como podemos ver, cubre también la parte lateral, o sea, no solamente frontal, sino lateral, ¿ya? Debemos ver que, por eso mismo, debemos ver de que esté correctamente ajustado de forma lateral, frontal y por debajo de los ojos. La pantalla facial, que nos cubre la totalidad de la cara. La pechera, que es un impermeable, ya que principalmente se usa por delante de la bata, ya, y sirve cuando vamos a manejar grandes cantidades de fluidos. Siguiente. Ya. Aquí tenemos los guantes de manejo, ya, que son para realizar procedimientos habituales, ¿ya?, con los pacientes, para evitar el contacto con la piel o con otros fluidos. También existen los que son los estériles, pero estos están indicados cuando se realizan procedimientos que requieren asepsia. Es importante decir que no reemplaza la higiene de manos. Luego tenemos los guantes gruesos, que estos son principalmente usados por equipos de limpieza y desinfección. Y estos te cubren tanto la mano como la gran mayoría del antebrazo. Precauciones adicionales, debemos de tener en cuenta que frente a la atención de cualquier paciente debemos tener una precaución estándar, ¿ya? Precaución por contacto, y lo que principalmente va a diferenciar qué tipos de puntos debemos de tener en cuenta van a ser la precaución por gotas, ¿ya? O la precaución por el aire. Esto corresponde a si el procedimiento que vamos a hacer genera aerosoles o no. Los aerosoles son esas partículas, también denominadas núcleos de Wells, que van a medir menos de 5 micras. Por otro lado, tenemos las gotas, ¿ya? Que estas van a ser más grandes, por encima de 5 micras, denominadas también las gotas de flujo. Los aerosoles son los que tienen más probabilidad de que se extiendan por el aire que las gotas, porque son más grandes estas últimas. Bien, entonces vemos que los pacientes en habitaciones individuales, en el momento de que estemos atendiendo o que estemos frente a un paciente que no, o sea, con un procedimiento que no se genera aerosoles, debemos de tener en cuenta que cada uno de los pacientes debe tener una ventilación adecuada que correspondería de 60 litros por segundo por cada paciente. En el caso de no haber habitaciones para que estén separadas, porque eso sería lo ideal, hacer que se agrupen las personas que son sospechosas, las que no, para tal de evitar que se mezclen. Todas las camas deben estar separadas mínimo por 1 metro, tanto los familiares y los sanitarios, que de ser posible, los familiares no suelen estar mucho en contacto, pero de ser ya necesario por fuerza mayor, de que también estén ahí, deben usar todos un equipo de protección personal. Cuando se acabe de hacer lo que se estaba haciendo, se quita el equipo de protección, se desecha de forma correcta y se debe hacer una higiene de manos. Se hace el uso de la mascarilla quirúrgica en el caso de que el paciente requiera ser transportado a otro lado para tal de evitar que propague la infección. Y la área destinada al aislamiento debe de estar rotulada de forma correcta y que se entienda. Aquí tenemos los informativos que, por ejemplo, vemos aquí, en este caso, el aislamiento por gotas, que estaría en verde, y el aislamiento por contacto. ¿Cuáles serían los elementos que el personal debe de usar? El personal de salud debe tener bata, mascarilla quirúrgica, monogafas y guantes de manejo. En el caso de los familiares, lo mismo, pero en caso de las monogafas, obviamente no los van a tener ahí. Y algo importante a recalcar es que las gafas que usamos comúnmente, que los lentes, no reemplazan a las monogafas, porque existe una ausencia de protección por los laterales, ¿no? Así como por arriba. Entonces, a ellos se les recomienda principalmente la separación de 2 metros. Bien, ahora vamos a los procedimientos que sí provocan aerosoles, ¿ya? Como por ejemplo la traqueotomía, un RCP, una ventilación mecánica, ventilación no invasiva o la intubación endotraqueal.
En la imagen que vemos abajo, vemos que son los pacientes con procedimientos que generan aerosoles, por lo tanto tenemos que tener precaución por los aerosoles que se pueden propagar por el aire. Acá vemos que el cubículo o el sitio donde esté puesto debe estar ventilado, o sea, tiene que dar contra otros lados que no sean habitaciones de otros pacientes, ¿no? Y que la puerta debe estar, de ser posible, cerrada siempre. Se debería de usar presión negativa y en el caso de que no se disponga de esta, podemos usar sistemas de extracción de aire, pero que permitan un recambio de bueno, un mínimo de 6 a 12 por hora. El número de personal sanitario que debe estar expuesto a estos pacientes debería ser muy limitado, ¿ya? O sea, solamente los justos y necesarios y obviamente sin ninguna presencia de familiares ni visitantes. Y el uso correcto de un equipo de protección personal. Aquí abajo vemos los informativos del aislamiento por aire y otra vez el de por contacto. ¿Cuál es el material que debería usar? Pues el personal de salud, el mismo que antes, pero en vez de una mascarilla quirúrgica, una N95 por el motivo de los aerosoles. ¿Cuándo portar una mascarilla quirúrgica? Esta es una pregunta que se suele hacer bastante, principalmente por la comunidad, ¿no? Entonces, en un entorno comunitario, debería de usar precisamente las personas que presentan sintomatología, como tos, dificultad respiratoria o fiebre, ¿no? Entonces, ellos son los que deberían de usar principalmente. Los que no tienen sintomatología no están indicados en ellos porque no existe ninguna evidencia en el que nos permita decir que los pacientes que no presentan sintomatología eh, eh, se pueden evitar el contagio mediante el uso de la mascarilla quirúrgica, o sea, no hay evidencia. Pero para ser prácticos, ¿no? Y a la final, en muchos países, como es el nuestro, se utiliza o se recomienda que toda la población lleve mascarilla para tal de evitar que una persona que esté contagiada y que quizás no lo sepa, propague la enfermedad a otra persona. En cuanto a la atención en el domicilio, debemos de tener en cuenta a los cuidadores de las personas con sintomatología respiratoria sospechosa de COVID, como a estas personas que tienen la sintomatología. Para los cuidadores deben usar la mascarilla cuando se encuentran en la misma habitación con el paciente y mejorar la ventilación de la habitación. Para los pacientes propiamente, usar la mascarilla constantemente, de ser posible todo el tiempo que puedan y también mejorar la ventilación. Aquí tenemos el equipo de protección personal. Vemos que en la habitación del paciente, para el personal de salud, la diferencia es que si se genera o no aerosoles. Si se genera, la N95. Si no se genera, la quirúrgica. ¿Ya? En el personal de limpieza, vemos que a diferencia del familiar, usan los guantes que son los gruesos, que son necesarios para realizar los procedimientos de limpieza. En cambio que los familiares, con los guantes quirúrgicos, con los guantes de manejo ya sea suficiente. En el triaje vemos que según si es el personal sanitario, según si son los pacientes con o sin síntomas, vemos que el personal sanitario, cuando su evaluación no involucra un contacto directo, no requeriría necesariamente un equipo de protección personal y la separación de 2 metros mínimo sí se debe de cumplir. En cuanto a la evaluación, si en verdad sí requiere un contacto, ahí sí deberá usar guantes de manejo y mascarilla quirúrgica. En cuanto a los pacientes, si ellos presentan sintomatología, usar la mascarilla quirúrgica y la separación de 2 metros. En cambio, los que no presentan síntomas no requerirían necesariamente un equipo de protección personal y sí se debe de respetar los 2 metros. En las áreas administrativas no requeriría tampoco equipo, pero sí la separación de 2 metros. Vemos que la separación de 2 metros siempre se va a respetar, ¿ya? Y a cumplir, así como en las salas de espera y en las otras áreas de tránsito. Siempre se debe haber la separación de 2 metros. La única diferencia es que para el personal no requerirían necesariamente equipo de protección,
pero para los pacientes, si presentan síntomas, sí. Toma de muestras en los laboratorios, debemos de considerar todas las muestras de laboratorio como potencialmente peligrosas, ¿ya? Empacar y transportar de acuerdo a los reglamentos y a los puntos de bioseguridad establecidos. Entregar, de ser posible, siempre en mano la muestra. Nunca usar los sistemas de tubos neumáticos para transporte. Y asimismo usar equipo de protección personal. ¿Cuáles serían los equipos? Bata, N95, monogafas y guantes. Aquí tendríamos los equipos que se utilizarían en el consultorio, el personal de salud. Vemos que si al examen físico de un paciente que se sospecha o que tenga la confirmación de COVID, se va a usar bata, mascarilla quirúrgica, monogafas y guantes de manejo. En el caso de que no, en principio no se requería todos los materiales, pero se debería de usar según las precauciones y la evaluación de los riesgos. En el consultorio también vemos que los pacientes con sintomatología se debe usar la mascarilla quirúrgica a diferencia de los sin, y todos deben de respetar el distanciamiento de 2 metros. El equipo de limpieza debe usar, como ya comenté antes, las batas, la mascarilla quirúrgica, las monogafas y los guantes gruesos. En la sala de espera, los pacientes con sintomatología deben usar la máscara y los sin no deberían usar necesariamente, pero sí la separación de 2 metros. En las áreas administrativas principalmente no requerirían equipos, pero sí el distanciamiento. Cuando se hace el triaje, si la evaluación no necesita un contacto directo, no requeriría equipo, y el distanciamiento sí se debe de respetar. En el personal que sí tenga un contacto más directo, debe usar la mascarilla quirúrgica y los guantes de manejo. Y si son en cuanto a los pacientes, si presentan sintomatología, se usa la mascarilla, y si no se presenta, no requeriría, pero el distanciamiento social, como vemos, también se debe de respetar. Bueno, ahora para continuar con el manejo domiciliario de la infección, tenemos que en el domicilio se debe ubicar al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Se debe limitar el número de personas que lo cuiden, se debe asignar a una persona que goce de salud y que no tenga enfermedades de riesgo. No se deben permitir las visitas en el domicilio, y los demás habitantes que estén en el hogar deben ubicarse en una habitación distinta. Y si esto no es posible, se debe mantener la distancia de 2 metros, como ya lo hemos dicho anteriormente. Y también se debe limitar el movimiento del paciente y reducir al mínimo los espacios compartidos. Entonces, la persona que esté a cargo del paciente debe seguir estos pasos, o sea, debe seguir la higiene de manos en las siguientes situaciones. Después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato, antes y después de preparar alimentos, antes de comer y después usar el baño, y siempre que se advierta o que la persona se dé cuenta que tenga suciedad en las manos. Si no hay suciedad visible, como ya lo hemos dicho antes, se puede hacer el lavado de manos con alcohol gel. Pero si se procede a realizar el lavado de manos con agua y jabón, es preferible que se utilicen toallas de papel descartables. Se debe desechar todos los materiales empleados para taparse boca o nariz, o si estos sean reusables, se debe lavarlos adecuadamente. Y los desechos del paciente deben colocarse en un recipiente y luego ponerlos en una bolsa plástica. Se debe evitar otras formas de exposición a las personas enfermas, limpiar y desinfectar con frecuencia diaria las superficies en las que haya estado en contacto el enfermo. Se debe lavar la ropa, toallas o sábanas de las personas enfermas con agua y jabón y dejar secar al sol. Usar los guantes descartables y la ropa protectora para la limpieza y cuando se va a manipular las superficies que han estado en contacto con el enfermo. Las personas que tengan síntomas deben permanecer en la casa de acuerdo a las indicaciones médicas respectivas. Se debe considerar contactos a todas las personas que viven en el domicilio, y estas deben estar bajo vigilancia. Y los profesionales sanitarios que presten atención domiciliaria deben realizar una evaluación de los riesgos y elegir equipos de protección individual que estén más adecuados para estas personas.
Entonces, aquí vemos una tabla en que podemos observar el equipo de protección personal en el domicilio. Los pacientes con síntomas respiratorios deben mantener mascarilla la mayoría del tiempo y los 2 metros de distancia. El cuidador, que es el que va a entrar a la habitación y va a estar en contacto con el paciente, debe colocarse mascarilla. El cuidador que va a realizar la limpieza de todos los lugares y la desinfección del cuarto del paciente debe tener pechera, mascarilla y guantes de manejo, mientras que el profesional de la salud que va a brindar asistencia médica debe tener la bata quirúrgica, la mascarilla quirúrgica, las gafas de protección y guantes de manejo. Bueno, aquí es un breve repaso de los pasos para lavarse las manos con agua y jabón, que son 11 pasos, y los pasos para lavarse las manos con alcohol gel, que son solo 8 pasos. Aquí debemos tener esta imagen muy guardada, que es la que debemos realizar al momento de cuando alguien quiere estornudar o toser, que debe cubrirse la boca y la nariz con la cobertura interna del brazo. Y del lado derecho vemos la imagen en la que mi compañero ya les explicó cómo es que se debe proceder a colocarse la mascarilla quirúrgica y después también cómo se debe descartarla. Entonces, ahora tenemos la prevención de puntos de entrada. Lo primero que se debe hacer es aislar a los viajeros que tengan síntomas y signos que hayan sido expuestos a pacientes con COVID-19. Inmediatamente, esto se va a dar el cumplimiento del lineamiento operatorio para respuesta de COVID-19, en el que básicamente consta en que los viajeros deben estar en una habitación bien ventilada y de uso exclusivo de ellos. También el baño exclusivo para ellos, para casos sospechosos o casos confirmados. Y se debe informar a los pacientes y a los familiares de la necesidad de aplicar este procedimiento y atender sus preocupaciones. El personal del punto de entrada deberá pedir a los casos sospechosos que lleven mascarilla quirúrgica, que no deben tocar ni manipular la parte frontal de la mascarilla, seguir las pautas de higiene respiratorias en cada momento y que se limiten a sus espacios asignados. Bueno, aquí tenemos este otro cuadro en que podemos ver cuál es el equipo que necesario en este tipo de prevención. Entonces, el caso del profesional de la salud, que es el que va a hacer el examen de detección o la entrevista a pasajeros, debe tener guantes de manejo y mascarilla quirúrgica. Al pasajero con sintomatología respiratoria es el que debe mantener la distancia de 2 metros y la mascarilla quirúrgica. El personal de limpieza debe tener los guantes, las monogafas, mascarilla quirúrgica y la bata quirúrgica. Y el personal profesional de la salud que va a ayudar al pasajero a ser transportado a un establecimiento de la salud va a aportar mascarilla quirúrgica, bata quirúrgica, las monogafas y guantes de manejo. Muchas gracias.